poder estar con ustedes. Como mi hermano Emanuel decía, hemos tenido un día con bastante trabajo, la voz ya empieza a desgastarse, pero siempre va a ser un gozo, una alegría el hecho de poder estar con ustedes. Valoro mucho el esfuerzo que todos ustedes hacen. Y antes de comenzar con la clase de hoy, que vamos a estar viendo el libro de Colosenses, ustedes saben que el martes pasado estuvimos viendo algunas cosas y les dije que íbamos a tratar de desarrollar el libro de Colosenses lo más que podamos. En el capítulo 1, versículo 3 de Colosenses, esto va a ser para ustedes, esto es algo que yo quiero leerle a ustedes. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los hermanos de Colosa, lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Damos gracias a Dios porque hemos oído aquí en el último lugar del mundo de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Una alegría y un privilegio, un honor poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Recuerden, no vengo a enseñar, vengo Creo que nuestro hermano se desconectó. volví. Ahí está, listo. Hubo una falla de internet, discúlpenme, falló el internet, cosas que estamos en vivo, entonces suele suceder. Les decía que siempre será una alegría para mí estar con ustedes, que valoro mucho el esfuerzo que hacen, el trabajo que hacen, y luego a Dios para que Dios los siga bendiciendo. Abramos nuestras Biblias en Colosenses. Vamos a aprovechar el tiempo de escudriñar la palabra. Tratemos de sacarle el jugo y de exprimir lo más que podamos en este tiempo a la carta de Colosenses. Recuerden que el martes pasado, cuando estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, cuando estuvimos escudriñando el libro de Colosenses, hablamos de algo que quiero refrescar y que es importante, siempre lo voy a decir. Estudiamos la Biblia en 3 niveles. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, estudiamos la Biblia a nivel de una carta. Nivel 3, estudiamos la Biblia a nivel de un pasaje, porque cada carta de la Escritura está compuesto o está dividido por pasajes que tienen un límite, tienen un principio y tienen un final. Estos 3 niveles en los cuales nosotros estudiamos la Biblia, cada uno de estos 3 niveles tienen un tema central o una idea central. Cada uno de estos 3 niveles tiene una ocasión. La ocasión es lo que motiva, lo que mueve al autor a escribir la carta. ¿Qué es lo que ocasiona? Lo que hace que el autor se vea en la necesidad de escribir la carta. Y la tercera cosa que es fundamental cuando nosotros estudiamos la Biblia es el contexto. Es importante, es fundamental, es necesario que nosotros cada vez que estudiemos la Escritura podamos tener un buen análisis, una buena recopilación de información del contexto de lo que vamos a estudiar. Si nosotros hacemos un buen estudio del contexto, si nosotros hacemos una buena investigación del contexto, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una mayor comprensión, un mejor entendimiento del pasaje que vamos a estar considerando. No solo eso, sino que no corremos riesgos de decir o de hacer algo que no es lo que el autor de la carta nos está transmitiendo. ¿Por qué digo esto? Son principios que ustedes pueden aplicar para su propio estudio personal de la Biblia. Algunos de los muchachos me han escrito y agradezco mucho porque siempre están pendientes de las clases que damos. Algunos de ustedes me han escrito que les pueda decir algunas cosas importantes de cómo estudiar la Biblia. Tomen en cuenta estas cosas. Vamos a aplicarlas inmediatamente en el libro de Colosenses como lo hicimos la semana pasada.
¿Cuál es el contexto de la carta en Colosenses? ¿Qué es lo que está pasando en Colosenses? ¿Qué es lo que movió o motivó al autor de Colosenses a escribir esta carta? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes de la carta a Colosenses? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos para analizar el contexto. Ahora bien, hoy no vamos a hacer un estudio muy profundo del contexto porque se nos pasaría todo el tiempo estudiando el contexto de Colosenses. Podríamos dar 1, 2, 3, 4 clases de puro el contexto y ustedes dirán, bueno, y me voy para la casa y ¿cómo aplico esto ahora a mi vida? Pero sí hay algo importante que quiero resaltar hoy. Pablo va a llamar, como lo vimos la semana pasada, a lo largo de toda la carta de Colosenses, Pablo va a llamar y va a motivar a que los hermanos en la iglesia de Colosa puedan crecer en el conocimiento. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 6, ellos oyeron en el versículo 5 el evangelio, la palabra verdadera del evangelio. Lea conmigo el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos oyeron la gracia de Dios en verdad. Ellos oyeron el evangelio. Ellos conocieron la gracia de Dios en verdad. Fíjense, subraye la palabra conociste. Ellos ya conocían. Si nosotros vemos el capítulo 2, versículo del 11 al 13, nos va a hablar de que estos hermanitos a los que Pablo le escribe son hermanos que han participado de la circuncisión de Cristo, que han muerto, que han sido sepultados en las aguas del bautismo y que han resucitado o han salido de las aguas para vivir una vida nueva. Eso quiere decir que los hermanos ya han oído, ya han creído y ya han obedecido al evangelio. Ahora bien, ¿cuál es el llamado que Pablo hace? Pablo va a tener una preocupación muy grande y muy profunda por los hermanos de Colosa, aunque es interesante que el capítulo 2, versículo 1 nos diga que es probable que el apóstol Pablo nunca haya estado físicamente con los hermanos de Colosa, nunca los haya visto. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es probable que el apóstol Pablo nunca haya visto, nunca haya estado físicamente en la iglesia en Colosa. La iglesia en Colosa se establece, según el capítulo 1, versículo 7, a través de la predicación de Epafra. Mira lo que dice el 7, como lo habéis aprendido de Epafra, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ellos oyeron el evangelio, ellos conocieron la gracia de Dios en verdad a través de Epafra. Epafra le lleva un informe al apóstol Pablo y ese informe lo deja muy, pero muy preocupado por algo específicamente, que lo vimos la semana pasada, versículo 9 del capítulo 1. ¿Cuál es la preocupación que tiene Pablo? Después de que escucha el informe de Epafra, mira lo que va a pedir. Por lo cual también nosotros, capítulo 1, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Cuál es la petición específica que Pablo va a hacer? Que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la preocupación que Pablo tiene. Pablo no va a cesar, no va a dejar, no va a parar, no se va a detener de orar por ellos, específicamente para que ellos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y uno puede pensar, bueno, pero si en el versículo 6 ya habían hablado de que ellos ya habían oído, ya habían conocido. Tengo que decirles algo brevemente, joven. Jovencitos lindos. No basta con haber oído el evangelio. No basta con haber creído al evangelio. No basta con haber obedecido al evangelio. Necesitamos llenarnos cada día del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La obediencia al evangelio no es el fin
La obediencia al Evangelio es el principio de una vida de transformación y de cambios y de crecimiento que va a terminar el día que Cristo venga o el día que nosotros partamos de este mundo. Nosotros como jóvenes, y digo nosotros porque aunque tengo algunas arrugas todavía sigo siendo joven, nosotros como jóvenes necesitamos invertir tiempo, esfuerzo, dedicación en llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No podemos detener nuestro proceso de crecimiento espiritual. La frase pedir que sean llenos da a entender el hecho de que es algo que aún no ha llegado a completarse, que no ha llegado a terminarse. La vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo y constante que nosotros no podemos detener. Ese crecimiento y esa transformación que Dios quiere que tú como joven tengas, que Dios quiere que yo como joven tenga, es dada únicamente a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso los felicito por lo que hacen cada noche. Pero debemos seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Final del versículo 10 va a volver a hablar del conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese versículo lo vimos la semana pasada, pero no profundizamos. Ojalá en algún momento podamos profundizar. Vemos ahí, encontramos nuevamente la palabra conocimiento. En el capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, subraya la palabra conocer. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de, subraye la palabra, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente el conocimiento. Capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Encontramos la palabra conocimiento y conocimiento pleno. Nuestro proceso de crecimiento, de transformación, de renovación, que lo vamos a estudiar en otro momento, tiene que ser hasta que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno. Capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Conocimiento, conocimiento, conocimiento y más conocimiento, porque el conocimiento es la base, es la herramienta que Dios usa para transformar nuestras vidas. Dios tiene poder, escuche bien esto, Dios tiene poder para transformar tu vida de una manera instantánea, pero Él utiliza el conocimiento como la herramienta para poder transformar tu vida. La transformación viene dada a medida que nosotros, independientemente de la edad que tengamos, crezcamos en el conocimiento, conocimiento que obtenemos y conocimiento que aplicamos. Efesios capítulo 4, por ejemplo, versículo 28, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que no tiene. La transformación viene dada cuando aprendo por la palabra que no debo robar, la aplico y me pongo a trabajar y se produce una transformación inevitable en mi vida. Dios quiere lograr en nuestras vidas una metamorfosis. Y eso tiene que ver con una transformación de un estado a otro. Piensen en este principio, se los voy a dejar en la mente solamente para que piensen. Dios nos formó, Génesis capítulo 1. Nosotros nos deformamos. Ahora Dios necesita transformarnos para volver al estado en el cual Dios nos creó.
Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios necesita transformar nuestras vidas para que volvamos al estado en el cual Dios nos formó. Y eso solamente viene a través del conocimiento que aplicamos. ¿Cuántos de los jóvenes que están en esta sala quieren crecer en el conocimiento? Yo espero que muchos, y Dios también lo espera. Ahora bien, ¿por qué tanto énfasis al conocimiento? ¿Por qué Pablo le da tanta fuerza al conocimiento en la carta de Colosenses? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? Capítulo 2, versículo 4. Y esto os digo, para que nadie os engañe por medio de palabras persuasivas. Hay cosas que se están introduciendo en la iglesia en Colosa que están siendo una causa, un objeto o una preocupación porque pueden estar engañando al pueblo de Dios. Y esto me llama la atención. No lo voy a aplicar al sentido de iglesia, pero sí lo voy a aplicar al sentido de nosotros como jóvenes. El contexto tiene que ver con la iglesia. La aplicación la vamos a tomar hoy para nosotros. Si tú y yo, como jóvenes, no crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios, es bastante probable que algo termine engañándonos por medio de palabras persuasivas. Es probable que algo termine persuadiéndote a vivir una vida sin Cristo. ¿Es así o no? ¿Lidiamos o no lidiamos con cosas que no tienen que ver con Cristo a diario en nuestras vidas? ¿Vemos o no vemos cosas que no tienen que ver con Cristo en nuestra vida, que se intentan muchas veces introducir en nuestras vidas como jóvenes? ¿Qué está pasando en la iglesia? Eso está pasando. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros podemos ser engañados de una manera, escuche bien, de una manera sutil. La palabra sutil tiene que ver con algo suave que se introduce en la iglesia o que se introduce en nuestras vidas sin ni siquiera darnos cuenta. Así como muchos de los muchachos de esta sala están tratando de conquistar a las muchachas de esta sala de manera sutil. Mentira, eso es un chiste. Ustedes no hacen eso, ¿verdad? Eso es en otro grupo de Zoom, ¿verdad? Mentira, mentira. Solamente es para que se rían un poco. El punto es, se pueden introducir en nuestras vidas como jóvenes enseñanzas, prácticas y cosas ¿Me ven? ¿Me escuchan? No Sí. sé qué pasó nuevamente en mi computador, les pido disculpas. Quizás fue por el chiste que eché. Algo pasó, ¿vio? No debo hacerlos reír. El punto, jóvenes, es que hay cosas que se pueden introducir en nuestra vida con palabras persuasivas y de manera sutil. Por eso necesitamos, como lo dije la semana pasada, jóvenes que crezcan en el conocimiento. El conocimiento va a fortalecer tu vida. El conocimiento va a fortalecer tu fe. El conocimiento va a transformar tu vida. Ahora, ¿cuál es el punto en Colosenses? El punto en Colosenses es que los hermanos en Colosa están queriendo llenarse, buscar el conocimiento y la sabiduría en cosas que no tienen que ver con Cristo. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 8, que recién lo leímos, y subraye esto, preste atención a esto. Mirad que nadie os engañe por medio de palabra, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y cómo termina el versículo 8? Y no según
y no según Cristo. Esta es la primera cosa que se está introduciendo en la iglesia. La segunda cosa tiene que ver con prácticas del judaísmo, versículo 15 y versículo 16. Versículo 16, perdón, y versículo 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas cosas tienen que ver con prácticas del judaísmo. Pero mira lo que dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo apunta a Cristo. En el 8, y no según Cristo. En el 17, el cuerpo es de Cristo. Mira el versículo 18, la tercera cosa que se está introduciendo dentro de la iglesia. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo comienza el versículo 19? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En la cabeza, Cristo. ¿De quién tenemos que aferrarnos, agarrarnos? De Cristo. Y el capítulo 2, versículo 20 al 23, ellos están practicando algo que se llama el ascetismo, que tiene que ver con el maltrato al cuerpo, pensando que pueden llegar a un nivel espiritual más alto. Mira lo que dice el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, de humildad y de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuál es el punto? Los hermanitos de Colosa están buscando llenarse y la base de la transformación de sus vidas en cosas que no tienen que ver con Cristo. ¿Cuál es la semejanza muchas veces con nosotros como jóvenes? Intentamos llenarnos de cosas, tratando de sentirnos completos, de sentirnos llenos en cosas que no tienen que ver con Cristo y que no nos ayudan en absolutamente a nada en la transformación de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitirle a la iglesia en Colosa? ¿Cuál es el tema central de la carta? ¿Cuál es el punto principal de la carta en Colosenses? ¿De qué es lo que ellos se tienen que llenar? Del conocimiento de la voluntad de Dios, pero a través de quién nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Ellos están buscando llenarse de cosas, ellos están buscando el conocimiento y la sabiduría en otras cosas. Miran quién tenemos que buscar, capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno. La palabra pleno tiene que ver con completo, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mira que termina hablando de Cristo. ¿Cómo comienza el versículo 3? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanito, lo único que usted y yo necesitamos en nuestra vida es a Cristo. Lo único que usted y yo necesitamos como jóvenes es a Cristo. Lo único que usted y yo necesitamos conocer es a Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si algo necesitamos conocer, si algo queremos saber, si algo queremos aprender, lo encontramos en Cristo. Necesitamos en la iglesia del Señor jóvenes que busquen cada día llenarse de Cristo. Jóvenes que lo único que necesiten en sus vidas sea a Cristo.
que se preocupen cada día de conocer a Cristo. ¿Por qué razón? Capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Si hay algo que puede llenarte, si hay algo o alguien que puede hacerte sentir lleno y completo, si hay alguien que puede hacer que tu vida sea plena, es Cristo. Por eso a Él tenemos que conocer. Por eso a Él tenemos que buscar. Por eso a Él tenemos que oír. Por eso a Él tenemos que seguir. Los hermanos en Colosenses están escuchando según el capítulo 2, versículo 23. Cosas que tienen cierta reputación de sabiduría. En este mundo, jóvenes, nosotros vamos a escuchar cosas que tienen cierta reputación de sabiduría. Y eso muchas veces nos va a llamar la atención. Vamos a querer saber, vamos a querer buscar. Pero si usted quiere obtener sabiduría, ¿en quién la tiene que buscar según el capítulo 2, versículo 3? En Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. La base de la transformación nuestra es el conocimiento que viene dado a través de Cristo. Capítulo 3. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. ¿Cómo termina el versículo 11? Léalo conmigo. Sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanitos, Cristo lo es absolutamente todo. Si estás buscando algo fuera de Cristo, déjame decirte con mucho amor y mucho cariño que estás perdiendo tu tiempo. Joven, jovencito lindo, hermanita linda, llenémonos de Cristo. En Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. En su palabra encontramos la transformación de nuestras vidas. Solamente a través de Cristo vamos a poder volver al estado en el cual Dios nos creó. Recuerden, Dios nos formó, nosotros nos deformamos. Dios necesita transformarnos y esa transformación viene dada a través de Cristo. Si hay algo que Pablo quiere que entendamos en el libro de Colosenses es que Cristo lo es absolutamente todo. Capítulo 1, versículo 15. Subraye conmigo y cuente conmigo cuántas veces se hace mención a Cristo y cuántas veces se hace mención a todo. Capítulo 1, versículo 15. Él es, ahí está una referencia a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliara todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántas veces se habla de Cristo y cuántas veces se habla de todo? Versículo 15, una vez todo. Versículo 16, dos veces todo. Versículo 17, dos veces todo. Ahí ya llevamos 5. Versículo 18, una vez, 6. Versículo 19, plenitud, 7. Versículo 20, todas las cosas, 8 veces. Alusiones a Cristo más. ¿Cuál es el punto de Pablo en Colosenses? Él es. Y en él tenemos todas las cosas. ¿Cuál es el punto para nosotros esta noche? Sé que es un poco enredado cuando analizamos la carta así de esta manera. Sería más fácil si nos quedamos en un solo pasaje. Eso lo vamos a hacer si mis hermanitos de HUD me siguen invitando. Vamos a irnos quedando pasaje y vamos a ir escudriñando los pasajes. Ahora estamos viendo una visión completa del libro. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Lo único que necesitamos, lo único que puede llenar tu vida, lo único que puede transformar tu vida, y en el único que puedes encontrar todas las cosas, es en Cristo. Por eso, querido joven, en esta noche, Dios, no yo, Dios quiere invitarte a que busques todo lo que necesitas en él, a que te preocupes por conocerle realmente a él, a que te sientas lleno, satisfecho, completo en él, a que no busques absolutamente nada fuera de él. En esta etapa que nosotros vivimos, nos van a invitar a llenarnos de muchas cosas. Vamos a sentirnos muchas veces vacíos. Y lo que nos van a decir es, ven conmigo, vamos a esta fiesta, tomémonos unos tragos, hagamos esto, hagamos aquello. Ven, estudiemos algo de filosofía. Nada de eso va a llenar tu vida. El único que puede llenar tu vida es Cristo. Quizás vas a buscar llenarte en esas cosas. Te vas a sentir lleno por un momento, pero déjame decirte que el vacío que vas a sentir va a ser mucho más profundo después que termines de hacerlo. Porque el único que puede llenar nuestras vidas es Cristo. Para ir terminando, capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 26 para entender el versículo 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿De quién termina hablando en el versículo 27? ¿De quién termina hablando? ¿En quién tenemos esperanza de gloria? Termina hablando de Cristo. Mira lo que va a decir el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a todo hombre. El único que puede transformar tu vida al punto de presentarte perfecto delante de Dios es Cristo. Por eso necesitamos ser enseñados por Él en toda sabiduría, a fin de que un día nosotros podamos presentarnos delante de Él como hombres y mujeres perfectos. La palabra perfecto del versículo 28 tiene que ver con completos.
Jesús es el único que puede hacerlo. La preocupación de Pablo es esa. Y la preocupación de Epafras, en el capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo a lo que Dios concierne. Solo Cristo puede hacernos completos. Solo Cristo puede presentarnos perfectos. Solo Cristo puede llenar nuestras vidas. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas. Solamente a Cristo necesitamos en nuestras vidas. Fuera de Cristo no tenemos nada. En Él estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. No sé cuántos años tengas. Si tienes 12, 13, 14, 15, 30 años. El de 13 años necesita llenarse de Cristo. El de 30 años también necesita llenarse de Cristo. Todos necesitamos conocer, llenarnos y ser transformados por medio de Cristo. Para concluir, como aplicación para nuestras vidas, no busquemos nada fuera de Cristo, jóvenes. No necesitamos nada más que a Cristo. Si usted hoy se siente vacío, probablemente es porque no conocemos realmente a este Cristo, entonces necesitamos crecer en el conocimiento de su voluntad. Dejemos que el conocer a Cristo sea la base firme de la transformación de nuestras vidas. La iglesia necesita jóvenes que en Cristo encuentren absolutamente todo. Si tú y yo encontramos todo en Cristo, no vamos a buscar absolutamente nada fuera de Él, porque en Él lo tenemos todo. Acuéstese esta noche, después del After Zoom, buscando a Cristo, oyendo a Cristo, conociendo a Cristo, llenándose de Cristo. Despiértese mañana, buscando a Cristo, conociendo a Cristo y dejando que Cristo transforme su vida. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amo mucho. Sé que fuimos a varios versículos hoy y no nos quedamos en un solo lugar. Les prometo que nos vamos a ir quedando en un solo lugar. La próxima vez vamos a hablar de la base de la transformación de nuestra vida. La metamorfosis que Dios quiere lograr en nosotros para volvernos al estado en el cual Él nos creó. Ya que nosotros nos deformamos, Él necesita transformarnos. Que Dios me los bendiga. Gracias una vez más por la invitación. Sigan adelante y doy gracias a Dios por ustedes, porque he oído de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos.